Nunca imaginé que llegaría a esta edad sintiéndome más visitante que madre de verdad. Me llamo Beatriz Montemayor. Tengo 78 años y he vivido en la misma vivienda desde que tenía 26. La adquirimos mi esposo fallecido Ernesto y yo, cuando todavía creíamos que lo construido con cariño perdura para siempre. Era una casa sencilla en aquel entonces, con las paredes aún húmedas de pintura blanca y el patio trasero lleno de tierra y sueños por cumplir. Nos casamos muy jóvenes, con las manos ya curtidas de trabajo y la mirada fija en un porvenir prometedor. Poco a poco fuimos transformando ese terreno en un verdadero hogar que, aunque no era grande, era nuestro refugio. Allí plantamos todo lo que teníamos: hijos, ilusiones, equivocaciones y recuerdos. Hoy cada espacio cuenta la historia de lo que fuimos. Después de que Ernesto falleció hace más de 20 años, la casa quedó bajo mi cuidado. Mis hijos Sofía y Esteban ya eran adultos con carreras universitarias que financiamos con mucho esfuerzo, sacrificios y silencios durante la cena. Nunca dudamos de nuestra decisión. Teníamos claro que deseábamos dejarles algo más que paredes. Queríamos un legado limpio, un ejemplo vivo y un cimiento fuerte. Sofía siempre fue la más ambiciosa y enérgica, mientras que Esteban era tranquilo, de pocas palabras pero más de gestos. Cada uno emprendió su propio camino cuando llegó el momento, como es natural. Yo me quedé en la casa, rodeada de sus ecos, su polvo y su historia. Me adapté como lo hacen las madres, las viudas y las mujeres que aprenden a continuar solas sin que nada las detenga. Con el tiempo noté el temblor en mis manos. La casa se volvió demasiado grande para una sola persona. Eso era lo que todos decían. Me preguntaban por qué no me mudaba a un apartamento más pequeño, por qué no la vendía y para qué necesitaba tantas habitaciones vacías. Yo sonreía y respondía que lo pensaría, pero en realidad la verdad era otra. Esa casa era lo único que me quedaba, el lugar donde aún me sentía completa. En sus paredes seguía la sombra de Ernesto, recortando madera en el taller, el aroma de la sopa del domingo, las risas suaves de los niños corriendo por el pasillo. Cada grieta, cada mancha en el suelo tenía su historia. Venderla significaba dejar ir media vida. Así que me negué con la terquedad de las mujeres, que han perdido demasiado para seguir cediendo. Al principio mis hijos venían con frecuencia. Sofía llegaba con sus pequeños brazos llenos de regalos y con el pensamiento ocupado en 1000 cosas. Esteban me llamaba cada semana aunque sus visitas se hacían más cortas. Me gustaba preparar su plato favorito, poner la mesa con el mantel bordado que hizo mi madre y llenar la casa con ese olor a familia que creíamos eterno. Pero los años pasaron y lo que antes era costumbre se volvió excepción. Las llamadas se hicieron más espaciadas, las visitas esporádicas. Siempre había algo: viajes, responsabilidades, cansancio. Comprendí, como lo hacen todas las madres que envejecen, que hay una distancia que no se mide en kilómetros, sino en prioridades. Sin embargo, nunca les criticaba que bastaba con verlos aunque fuera una vez al mes, aunque hablasen más por teléfono que cara a cara. Sin embargo, la Navidad era un momento sagrado. Desde que Ernesto falleció, yo me encargaba de todo: el árbol, la cena, los villancicos y la vela encendida para aquellos que ya no están. Eso era mi forma de mantener unido lo que el tiempo intentaba separar. Sofía siempre traía su ensalada que nadie probaba, y estaban los postres de la pastelería elegante que descubrían justo esa semana. Mis nietos se quejaban del frío en el patio, pero al final todos se sentaban a la mesa. Aquella noche yo aún importaba, aunque solo fuera como la organizadora, la que sostenía todo y daba el primer abrazo.
Nunca me paré a pensar que podría ser la última vez. Jamás imaginé que algún día esa noche también se celebraría sin mí. Esta vez no llegó ninguna invitación, ni mensaje, ni llamada. Fue en una charla casual días antes de Nochebuena, cuando Sofía me lo dejó caer con esa suavidad cruel que tienen las frases planeadas. Mamá, este año vamos a hacer algo más íntimo, solo nosotros. Ya sabes que los chicos están grandes, la casa está lejos, y es más cómodo así. Asentí sin comprender del todo, y esperé que añadiera un «pero claro que vienes con nosotros». O un «y tú, que eres la abuela, eres parte esencial». No lo hizo. Luego llamé a Esteban y fue aún más torpe. Dijo que sí, que Sofía tenía razón, que no quería molestarme con el viaje y que después me mandarían fotografías que parecen tomadas por una amiga distante, una antigua compañera de trabajo o una figura decorativa que solo queda en la memoria a través de retratos. No dije nada. A esa edad se aprende que hay heridas que crecen cuando se nombran. Me limité a colgar el abrigo, sentarme junto a la ventana y observar el jardín seco, el mismo que tantas veces había regado. Mientras Ernesto ponía la vieja radio a funcionar y los niños jugaban con una pelota de trapo, pensé en la vajilla que había sacado del aparador, en los manteles recién planchados y en el pavo que había pedido con anticipación. Todo estaba ahí intacto, sin nadie que lo esperara. Por primera vez la casa me pareció extraña, como si no supiera qué hacer, sin la costumbre de recibir. No lloré. Las lágrimas en mi caso ya no salen con facilidad, pero algo se hundió dentro de mí, algo para lo que no supe encontrar nombre. Esa noche solo supe que dolía y que no había vuelta atrás. Fue la primera Navidad que pasé sola, no porque no tuviera dónde ir, sino porque me dejaron fuera por decisión, por comodidad o por indiferencia. En ese silencio impuesto, en esa soledad que no elegí, empecé poco a poco a entender que no era un olvido pasajero, sino el resultado de años convirtiéndome en invisible. La mujer que crió, que pagó cuentas, que planchó camisas y que vendió sus anillos para pagar una matrícula, se había quedado sin lugar. Y lo más irónico era que la casa donde se celebraban esas Navidades, esa casa cálida y llena de luces, era mía. Solo que ellos ya no lo recordaban, o quizás, peor aún, ya no les importaba. Habían transcurrido algunos días desde aquella llamada, cuando Sofía me advirtió que la cena de este año sería distinta, más íntima y bajo su cuidado. Al principio intenté encontrar una explicación lógica. Me repetía que tal vez estaba exagerando y que seguramente me llamaría después para aclarar mejor las cosas y así incluirme de otra manera. Tal vez todo se trataba de un malentendido. Uno de esos fallos en la comunicación que suceden en familias modernas, donde todo se soluciona con mensajes de voz y notas de texto apresuradas. Pero esa segunda llamada nunca ocurrió. En lugar de eso, empezaron a surgir señales más sutiles, aunque igual de evidentes. Esteban evitaba hablar del tema. Cuando llamaba a los nietos, estos no mencionaban la Navidad. Un día, sin buscarlo, vi en las redes sociales una publicación de Sofía decorando su casa con un árbol gigantesco, luces en la escalera y la leyenda que me hirió profundamente. Todo listo para la gran noche con los míos. Los míos. Yo no estaba incluida. Esa palabra me dejó helada, como si me hubieran borrado de un mapa que antes me contenía. No fue una exclusión accidental, sino una decisión tomada sin consultarme. A veces el dolor no llega con gritos o puertas golpeando, sino con la dulzura calculada de una expresión malintencionada. Aquella noche preparé una infusión. Encendí una vela en la cocina y me senté en la mecedora de Ernesto.
aquella que conservaba intacta como un pequeño ritual privado. No lloré. A estas alturas las lágrimas se sienten en el interior, silenciosas y profundas. La humedad en las paredes que solo ella reconocía me dejó en silencio, observando las sombras que proyectaban las luces del árbol que había decorado sola hace unas semanas. Pequeño y discreto, pero cada adorno llevaba consigo una historia. Cada esfera guardaba una anécdota, un año, una emoción. Ellos ya no lo recordaban, o tal vez simplemente no les importaba. Quizás el problema no era el olvido, sino la indiferencia. Pensé en llamar a Carol, mi vecina y amiga de tantos años. Ella perdió a su esposo hace más de una década, y aunque sus hijos vivían lejos, nunca permitían que una festividad pasara sin incluirla, aunque fuera a través de una videollamada o en una foto simbólica. Recordé lo que me dijo una vez, mientras tomábamos limonada en mi patio. Hay hijos que creen que la familia termina donde empieza su comodidad. Pensé que exageraba, pero hoy no me parecía tan equivocada. La noche del 24 llegó silenciosa, como esas sacudidas que no avisan. Fuertes, pero con consecuencias que duran mucho. Me levanté temprano casi por hábito, más que por necesidad, y puse a calentar café. El cielo estaba cubierto y hacía un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Me envolví con el chal de Ernesto y recorrí la casa en silencio, apagando luces superfluas, acomodando los cojines, revisando las ventanas. Todo estaba en orden, pero aún así, todo se sentía fuera de lugar. Encendí la radio más para sentir compañía que por verdadero interés y dejé que la música llenara el silencio. Las voces de locutores juveniles llenaban la sala con alegres villancicos, una ironía que dolía en el alma. Las horas transcurrían y ni una llamada, ni un mensaje, ni una foto ni un pensamiento hacia mí aparecían. Al llegar el mediodía decidí preparar algo para comer de todas formas. No quería que la tradición se extinguiera de repente. Cociné un pollo con manzana, el plato que Ernesto acostumbraba a hacer en nuestras primeras Navidades juntos. El aroma invadió la casa como un recuerdo tenaz. Me senté a la mesa con una copa de sidra. Brindé en silencio y agradecí por lo que alguna vez hubo entre nosotros. Mientras recogía los platos sonó el timbre. Sin levantar nada pensé que podría ser Carol o algún vecino con galletas. Sin embargo, al abrir no había nadie. Solo una caja con un lazo. La tomé con cuidado esperando encontrar una nota, un detalle que mostrara que alguien había pensado en mí, aunque fuera de último momento. Pero dentro no había mensaje alguno, solo un regalo genérico. Una bufanda sintética con la etiqueta del supermercado, sin nombre ni dedicatoria, sin corazón. Eso fue lo que más dolió. No el presente en sí, sino su anonimato. La confirmación de que ni siquiera valía la pena una frase escrita a mano. No quise quedarme en esa tristeza. Tomé mi taza, me acomodé en el sillón y puse una vieja película en blanco y negro. Intenté distraerme, aunque algo me llevaba a revisar el celular cada cierto tiempo. Ya entrada la noche, pasadas las 9, sin esperar mucho, llegó una noticia. La notificación llegó del sistema de seguridad de la casa, indicando que se había detectado actividad en la entrada principal. Al principio me asusté mucho. Imaginé ladrones o algún intruso en mi hogar. Sin embargo, al abrir la aplicación, la imagen fue completamente distinta. En la pantalla apareció el rostro de Sofía entrando acompañada por su familia. Detrás Esteban sonreía junto a su esposa, y posteriormente los niños, todos con abrigos y bandejas, cruzaban el umbral de mi casa, dirigiéndose a la sala. Usaban el comedor que siempre reservaba para las grandes celebraciones. Reían, cantaban y se servían los platillos que reconocía perfectamente. Parecía que habían preparado la cena ahí sin avisarme, sin invitarme, como si yo fuera una extraña, alguien que ya no merecía tener la llave de su propio pasado.
Me quedé paralizada, con el té temblando en mi mano, incapaz de comprender lo que veía. No se trataba solo de una cena en otro sitio. Era mi hogar, mi mesa, mis luces. Habían tomado todo y me habían dejado afuera, como a una desconocida. Las cámaras mostraban a Sofía dando indicaciones, a Esteban descorchando la botella de vino con naturalidad, a mis nietos jugando con los cojines del sofá que yo misma mandé tapizar hace varios años. Ni una sola mirada a la cámara, ni una mención hacia mí. Me habían borrado no solo de la memoria, sino de la escena misma. Mi corazón latía con una fuerza que no era de rabia, sino de una tristeza tan profunda que me hizo sentir niña otra vez. Como cuando en la escuela me dejaban fuera de los juegos por no llevar los zapatos adecuados. Una exclusión que no se expresa con gritos, pero se siente en cada fibra del ser. Pensé en tomar el teléfono, en llamar y preguntar qué estaba ocurriendo, pero algo me detuvo. Una dignidad antigua, una que no imaginaba que todavía conservaba ese poder, lo que me hizo dejar el dispositivo sobre la mesa sin buscar reclamar un lugar que me pertenecía. No tenía intención de interrumpir una reunión a la que ya no estaba invitada. Permanecí observando la pantalla mientras utilizaban mi vajilla. Prendían mi chimenea y se instalaban en mis sillones como si fueran propios. En ese instante algo cambió dentro de mí, como si se hubiera deslizado una venda silenciosa de mis ojos. Recordé que hacía más de 20 años, por consejo de Ernesto, habíamos registrado la propiedad a nombre de una sociedad inmobiliaria, en la que yo era la socia mayoritaria. Fue una medida legal para evitar complicaciones sucesorias que nunca mencioné a mis hijos, porque no consideré necesario hacerlo. Hoy, esa omisión resultaba fundamental. No solo vivía allí, sino que era la única dueña legal de la casa. Ellos lo habían olvidado, o tal vez nunca lo supieron. La aceptaban como propia por costumbre, conveniencia o una herencia adelantada. Pero la realidad era distinta. Aquella noche no conseguí dormir. Me acosté temprano con el corazón como una piedra ardiente. Escuchaba los fuegos artificiales a lo lejos, las canciones de los vecinos, los brindis, pero en mi hogar no había música sino un murmullo constante de pensamientos que me inquietaban. Pensé en Ernesto, en lo que diría si viera todo esto, si sabría consolarme como siempre lo hacía con un fuerte abrazo y esa forma suya de expresar con palabras sencillas asuntos complicados. Pensé en todo lo que habíamos entregado, cómo nos vaciamos para llenarlos a ellos, y justo cuando menos me quedaba a ellos, optaron por cerrarme la puerta. No porque no hubiera lugar, sino porque ya no me veían como alguien imprescindible. Desperté con una decisión que desconocía en mí. No era rabia ni retaliación, era algo distinto, más silencioso y resuelto. Era el inicio de una verdad que ya no debía negar. Si ellos me excluían de la cena, yo tenía el derecho de elegir quiénes continuaban sentándose en mi mesa, y por primera vez no pediría permiso. Me levanté temprano al día siguiente, pero sin la ligereza típica de los días libres, ni el hábito cariñoso de preparar café antes del amanecer. Desperté como quien ha pasado la noche con los ojos abiertos y la mente inquieta, con el cuerpo agotado y el corazón entumecido, como si dentro de mí hubiera llovido sin que la tormenta amainara la luz del sol. Se colaba tenuemente por las cortinas cerradas, mientras un silencio denso llenaba el ambiente. El mismo que permanece tras un incendio. Me senté al borde de la cama. Agarré las pantuflas del suelo y fui a la cocina con pasos lentos, de quien no espera nada. Puse agua en la tetera sin pensar mucho, confiando en que los gestos rutinarios me dieran una sensación de control o de que el mundo no
Se había roto durante la noche, aunque algo había cambiado, y ya no podía fingir lo contrario. El celular descansaba sobre la mesa. La mesa permanecía exactamente en el lugar donde la había dejado la noche anterior, sin una sola llamada perdida, sin mensajes, sin excusas, ni siquiera una imagen que intentara suavizar la distancia. Por un instante pensé que tal vez la culpa los movería a escribir, que alguno de ellos, Sofía, Esteban o incluso alguno de los nietos, notaría mi ausencia y la sentiría como un vacío en medio de la mesa, como un silencio entre risas que nadie puede explicar. Sin embargo, no revisé nuevamente las cámaras, más por una absurda necesidad que por verdadera curiosidad. Ya no quedaba nadie en la casa. La sala estaba ordenada, la cocina limpia, las luces apagadas, todo en un estado impecable, como si nunca hubiera ocurrido una fiesta, como si su presencia no hubiera dejado señal alguna, ni una servilleta fuera de lugar, ni un vaso desordenado, nada que delatara ese banquete secreto. Me sorprendió la frialdad con la que utilizaron mi hogar y después desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran hecho una limpieza clínica, casi simbólica, como si a mí también me hubieran borrado con el mismo trapo con el que limpiaron la mesa. Intenté desayunar, pero el pan tenía sabor a cartón y el té no poseía aroma alguno. Dejé el plato a un lado y salí a sentarme en el jardín. El aire estaba frío, pero eso no me importó. Me cubrí con el chal y me dejé envolver por el sonido murmurante de las hojas secas. Desde ese rincón del patio podía observar el limonero que Ernesto había plantado con sus propias manos en el año en que nació Esteban. Me vi a mí misma más allá del momento, en un eco de recuerdos y sensaciones que aún persistían en el aire helado del jardín. Un joven colgaba ropas pequeñas en la cuerda mientras Sofía gateaba por el césped. Todo parecía tan distante, tan extraño. ¿En qué instante se habían desvanecido las promesas familiares? ¿Cuándo dejé de ser el centro del hogar para transformarme en una figura decorativa, como un bello jarrón que se conserva en una vitrina pero nunca se utiliza? Estas preguntas rondaban en mi mente sin hallar respuestas. No era ira lo que sentía, o al menos no solamente eso, sino una tristeza profunda. Una herida silenciosa que no sangraba pero dolía con cada respiro. Al mediodía sonó el teléfono. Era Carol con su voz habitual, tan cálida como un abrazo. «¿Cómo te fue anoche?», preguntó sin rodeos. Dudé un instante. Pensé en mentir, en decir que todo había sido bien, que la cena fue íntima y tranquila, pero no tenía fuerzas para fingir. Le conté la verdad completa, sin adornos. La llamada de Sofía, la ausencia de invitación, el mensaje velado, la caja sin remitente con la bufanda sintética, las imágenes de las cámaras, la cena que se celebró en mi propia casa y en la que no estuve. Presenté. Carol guardó silencio por unos segundos y luego me dijo algo que nunca quise oír, pero que en ese instante me impactó con la dureza de lo inevitable. «Ya no te tienen en cuenta, Berea. No porque no te quieran, sino porque creen que ya no importas. No te han mirado hace tiempo y solo ahora te das cuenta». Esa frase quedó grabada en mí como un eco constante. «Dejaron de mirarte», repetía mientras recorría la casa, viendo con una nueva perspectiva todo aquello que había sido mío y que, de alguna manera, habían empezado a considerar como suyo. Los retratos familiares donde ya no aparecía, los adornos que tomaban prestados sin preguntar, los papeles que asumían como propios por derecho. Entré en el cuarto de Ernesto, que conservaba como un pequeño despacho, y abrí el cajón donde guardábamos los documentos importantes. Allí estaban, envueltos en una carpeta verde, los papeles de la propiedad, los estatutos de la sociedad inmobiliaria, la firma de Ernesto aún clara en los márgenes. Todo estaba a mi nombre.
Todo legal. Todo en orden. Seguí siendo la única dueña de esa casa. No existía cesión, donación o transferencia alguna. Todo había sido hecho conforme a lo que habíamos planeado. Respiré profundo y sentí una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque comprobé que no estaba equivocada, que todavía tenía el control. Vértigo porque comprendí que podía actuar y esta vez lo haría. Llamé a Julia, la abogada que me había asistido con el fideicomiso hace varios años. Me atendió con su voz tranquila y atenta, como si ya supiera que no se trataba de un simple trámite. Le conté lo sucedido, sin omitir ni un detalle. Ella escuchó en silencio y al final solo me preguntó: ¿estás segura de lo que quieres hacer, Beatriz? No tuve que pensar. Por primera vez respondí con toda certeza. Quedamos en reunirnos el lunes siguiente. Mientras tanto, Julia me envió un documento de poder para firmar desde casa. Lo imprimí, lo leí con atención y lo firmé sin dudar. Con una determinación firme, esa misma tarde Julia comenzó el proceso de venta. No sería algo inmediato, por supuesto, pero sí algo irreversible. La casa se pondría a la venta a través de una fundación cultural que ella había conocido años atrás en una feria de barrio. Me atraía su proyecto de transformar viviendas históricas en espacios comunitarios. Eso era justo lo que deseaba, que mi casa, mi historia, sirviera para algo más que solo adornar la comodidad de una familia que ya no me reconocía. Esa noche dormí como no lo había hecho en meses. No con alegría, pero sí con una extraña calma, como si por fin hubiera dejado de cargar algo que me lastimaba las manos. Al día siguiente preparé una caja con objetos personales. Cartas de Ernesto, álbumes familiares, el rosario de mi madre, el anillo que usé en mi boda. Guardé todos esos recuerdos con cuidado, consciente de que pronto dejarían esa casa junto conmigo. Dejé otras cosas en su lugar, como los muebles, los cuadros y la vajilla. Ya no me preocupaba que permanecieran o se convirtieran en historia. Yo no era las cosas, yo era la memoria. Y esa la llevaba conmigo, intacta. Pasaron 2 días hasta que Sofía llamó. No preguntó cómo estaba. Simplemente dijo: «Mamá, dejaste el portón abierto. Fuimos a buscar las bandejas y no pudimos entrar». Mi silencio fue instantáneo. Una pausa llena de significado. Respondí con tranquilidad: «Yo no dejé nada abierto. La casa ya no es suya, Sofía». Hubo un instante de confusión y luego una risa nerviosa. «¿Qué estás diciendo entonces?», preguntó. Se lo dije con voz tranquila, sin enojo ni gritos. «La casa está en venta. Ya no me importa. Vivir en un lugar donde ya no me esperaban». El silencio al otro lado era total. Podía percibir su respiración y después llegó la incredulidad, el intento de manipulación. Me decían: «¿Qué estás haciendo? Esto parece un castigo. Mamá, no puedes actuar sin avisarnos». Pero claro que podía, y lo hice porque ya no era su responsabilidad informarme a mí. Esto ya no tenía que ver con conveniencia. Era cuestión de respeto, y cuando se pierde eso, no queda más que marcharse. Colgué sin culpa. Por primera vez en años sentí que era dueña de algo más que un inmueble. Me sentí dueña de mí misma. Nunca imaginé que la tranquilidad llegara tan calladamente, no con explosiones ni actos dramáticos, sino como una brisa suave, al final de un invierno extenso. Fue una mañana cualquiera, la 27 de diciembre, cuando desperté sin prisas, sin sobresaltos y sin el nudo habitual en el estómago. Hacía años que no experimentaba esa paz. Me quedé unos minutos en la cama escuchando cómo la casa se movía en su rutina. El crujir de la madera vieja,
el golpeteo de una rama rozando la ventana, el murmullo apagado del barrio aún somnoliento. Por primera vez no sentí miedo, ni culpa ni la desesperación de quien aguarda una llamada que nunca suena. Todo lo ocurrido días atrás parecía haberse posado dentro de mí igual que un sedimento que, tras mucha agitación, encuentra su lugar en el fondo de un vaso. Me levanté despacio, no porque me doliera el cuerpo. No era solo porque deseaba disfrutar cada detalle, cada movimiento, la tierra fría bajo mis pies. El olor del café recién preparado, el vapor que empañaba el cristal de la cocina, todo tenía un significado diferente, más auténtico, más mío. Me senté frente a la ventana con la taza caliente entre las manos y me permití observar el jardín sin pensar en quienes ya no regresaban. Ya no dolía de la misma manera. Lo que antes era una herida abierta ahora se había convertido en una cicatriz cálida, una señal que ya no sangraba pero que seguía recordando. Y en ese recuerdo encontré una fuerza que no había sentido en años. Una seguridad que no necesitaba gritar, pero que vibraba en cada rincón de la casa. Esta vida es mía. Esta historia, aunque intentaran cambiarla, sigue siendo mía. Pasaron 2 días sin noticias de Sofía ni de Esteban. Ninguno volvió a llamar ni a escribir. Un silencio total que, lejos de hacerme daño, me resultó revelador. Como si finalmente todo se colocara en su lugar. Si no podían acercarse después de lo que les dije, si no eran capaces de entender la importancia del gesto, entonces yo había actuado correctamente. Esa ausencia decía más que cualquier excusa, falta de disculpas, curiosidad o interés. Confirmaba lo que ya sabía. No me veían ni como madre, ni siquiera como persona. Me veían como un estorbo, una reliquia incómoda, un paso necesario que ya no sabían cómo ocultar. Y esa idea, en vez de destruirme, me fortaleció. Aquella misma tarde, Julia volvió a hablar conmigo y me confirmó que la venta estaba en marcha. Ya habían contactado a la Fundación Cultural y los primeros avances estaban hechos. Era una institución sin fines de lucro, dedicada a restaurar casas antiguas para transformarlas en centros de lectura y espacios para talleres y actividades dirigidas a personas mayores. Justo eso era lo que yo habría deseado si alguien me hubiera preguntado cómo quería que me recordaran. Me ofrecieron la opción de conservar una habitación para uso personal como oficina, si eso era lo que quería. Amablemente rechacé la oferta. No necesitaba mantener un vínculo físico con aquel lugar. Mi presencia ya no residía en esa casa. Solo quedaban paredes, muebles y recuerdos. El espíritu de ese hogar ya lo había tomado conmigo, encerrado en una caja de memorias, en papeles firmados y en decisiones tomadas sin dudar. El 3 de enero llegó la carta de confirmación. La fundación había aprobado la compra. Me enviaron el borrador del contrato, las condiciones, el calendario. Todo estaba claro, organizado y eficiente. Leí cada documento con atención mientras estaba sentada en el mismo escritorio donde tantas veces revisé cuentas. Llené formularios para becas y preparé listas de útiles escolares. Cada página representaba un capítulo nuevo en mi vida. Una historia que por primera vez, en mucho tiempo, estaba escribiendo sola. Firmé con convicción. Al fin pareció que un destello brillara en sus ojos apagados por el paso del tiempo. Como si una parte de él siguiera viva en mi decisión. Aquella noche, mientras cenaba una sopa sencilla, sonó el teléfono. Era una llamada de un número desconocido, y dudé en contestar. Algo dentro de mí se tensó, como si presintiera que tras ese número llegaría una noticia sacudidora. Finalmente respondí, y escuché. «Soy Lucas, el hijo de Esteban, tu nieto». Su voz era tímida, pero genuina. Me preguntó. «¿Puedo verte, abuela?» Guardé silencio unos segundos.
No porque no quisiera, sino porque no esperaba ese gesto. «Claro, mi amor», dije al fin. Me dijo que vendría al día siguiente. Solo necesitaba hablar conmigo. Colgué con el corazón encogido, no por miedo, sino por ternura. Tal vez no todo estaba perdido. Lucas llegó a las 11 de la mañana, alto y delgado, con esos ojos oscuros que heredó de su abuelo. Llevaba un abrigo demasiado grande y un cuaderno bajo el brazo. Me abrazó con una torpe timidez, como si dudara de si podía hacerlo. «¿Quieres que te sirva algo?», le pregunté y nos sentamos en el salón. Durante varios minutos no dijo nada, solo me miraba. Finalmente sacó el cuaderno y lo puso sobre la mesa. «Estoy escribiendo un proyecto para la escuela, un ensayo sobre lugares que guardan historias, y pensé en esta casa y en ti». No supe qué decir. Me limité a escucharlo. «Papá y tía Sofía no hablan mucho de ti. Solo dicen que estás en tus cosas. Pero yo sé que esta casa fue tuya, que tú la construiste. Quiero escribir sobre eso. Quiero que me cuentes tu historia». La emoción me invadió de repente. Me sentí reconocida, vista tal vez no por quien esperaba, pero sí por alguien que aún conocía mi historia. Le conté desde el inicio cómo conocí a Ernesto, de qué manera adquirimos la casa, cómo criamos a sus padres y cómo cada ladrillo llevaba el nombre de un esfuerzo y una renuncia. Le hablé de las Navidades, los cumpleaños, de las noches enteras que trabajé para pagar la matrícula, y de los días en que el dolor de espalda no me detenía. Hablé sin rencores ni reproches, solo con la verdad. Lucas anotaba con cuidado. A veces levantaba la mirada y me sonreía. Otras su mirada se llenaba de lágrimas. Cuando terminé me dijo: «Gracias, esta historia merece ser contada». Permaneció un rato más para ayudarme a ordenar cajas y a empacar algunos libros. Me pidió permiso para tomar fotografías. Yo acepté. Al despedirse me abrazó con fuerza y me dijo que vendría a verme más seguido. Creí en él, no como promesa, sino como un gesto de reparación. Aunque no podía recuperar el pasado, podía comenzar de nuevo desde otro lugar. Aquella tarde, mientras ordenaba en el armario, encontré una caja que no recordaba. Dentro hallé cartas antiguas, una de Ernesto escrita poco antes de morir. Me provocó una sonrisa triste. Decía: «Si alguna vez te sientes sola, recuerda que tú construiste este hogar, y eso nadie te lo podrá quitar, ni el tiempo, ni el olvido». Cerré los ojos y sentí su presencia no en la casa, sino en mí. En los días que siguieron empecé a preparar mi mudanza. No llevaba muchas cosas, solo lo imprescindible. Lo que verdaderamente tenía valor era una maleta con ropa, una caja con fotografías, otra con libros y un jarrón de cerámica azul que mi madre me regaló cuando me casé. Dejé todo lo demás, no por indiferencia, sino porque comprendí que mi vida no residía en los objetos, sino en lo vivido y en lo que aún estaba por venir. El apartamento nuevo era pequeño pero lleno de luz, próximo a una biblioteca y con vista hacia un parque. Me encantaba el sonido de los niños jugando, el bullicio de la vida que sigue sin pausa. Era un comienzo nuevo, sencillo, no épico. Un inicio que no necesita proclamarse, solo decidirse. Cuando finalmente cerré la puerta de mi antigua casa, no derramé ni una lágrima. La observé con respeto, como a un viejo amigo a quien se despide. No con tristeza, sino con agradecimiento. Me subí al taxi con la espalda erguida y el alma tranquila. Mientras el coche avanzaba por la calle, empedrada, sentí que algo dentro de mí se había liberado. Ya no era la mujer que esperaba al teléfono, ni la madre que vivía para complacer. Era Beatriz Montemayor,
dueña de su propia historia. Libre. Pasaron 3 días después de firmar el contrato definitivo con la fundación y organizar mi mudanza, sin anunciar nada más que a Lucas. Durante ese tiempo el silencio de Sofía y Esteban persistió, construyendo un muro invisible que ni siquiera intentaban disimular. Ya no era una ausencia por olvido o descuido. Se había convertido en una forma de castigo pasivo, una respuesta muda. Ante la resolución que tanto les había impactado, no esperaba otra respuesta. Durante años me habían enseñado a hablarles en voz baja, a no exigir ni pedir justificaciones. Por primera vez hice lo contrario, y ahora ellos desconocían cómo reaccionar ante una madre que había dejado de rogar. Me levanté temprano aquel jueves con el cuerpo inquieto, consciente de que la reacción inevitablemente llegaría pronto. La noche anterior había recibido una alerta. Sofía había intentado entrar en la casa, pero el sistema de seguridad impidió su acceso, lo que confirmaba que ya habían percibido que algo había cambiado. La llamada apareció a las 9 de la mañana, sin saludo alguno, solo una frase seca de Esteban. ¿Podemos hablar? Respondí con un sí que no mostraba ni resistencia ni acogida. «Vamos para allá», dijo él antes de colgar. La antigua casa de San Rafael ya no era mi hogar. Sin embargo, todavía poseía la llave. Me senté a esperar en la sala con una taza de té frío que no tuve oportunidad de beber. Llegaron juntos con los rostros tensos y miradas evasivas. Esteban fue el primero en expresar. «¿Vendiste la casa?», preguntó sin rodeos. Asentí sin palabras. ¿Por qué esa pregunta? Era solo una fachada, una excusa para abordar lo que verdaderamente querían decir. Pero elegí responder, ya que la casa ya no me pertenecía más que en términos legales. Decidí darle un nuevo propósito. Sofía bufó incrédula y replicó. «¿Útil? ¿Crees?» Luego, sin alterar mi postura, respondí. «Yo no lo saqué. Ustedes tomaron esa decisión. Yo ya no formaba parte, solo lo registré». Esteban empezó a pasear por la sala tal como hacía de niño cuando se sentía atrapado. «Mamá, esto es serio. No puedes actuar así sin pensar. Esa casa era nuestro punto de encuentro, nuestro lugar lleno de memorias». «¿Memorias?», pregunté con una risa involuntaria. ¿Te refieres al mismo lugar donde organizaron una cena navideña sin invitarme, usando mi vajilla, mi mantel, mis paredes como si yo fuera invisible?» Sofía interrumpió con voz más alta. «Fue una decisión difícil, mamá. Los niños estaban cansados. Tú ya no eres como antes». «¿Cómo antes?», repetí despacio. «¿Quieres decir estar callada, disponible, fingiendo que todo estaba bien, aunque me estuvieran desplazando poco a poco?» El silencio pesó entre los tres. Esteban intentó bajar el tono. «Fue un malentendido. No quisimos lastimarte, pero esto de vender la casa y cambiar cerraduras es un ataque directo». No respondí con calma. «Es una defensa. Ustedes fingieron que yo ya no existía. Solo validé su fantasía. Ahora es realidad. Sin retorno». Sofía cruzó los brazos. «¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Vivir en un cuartito como esas ancianas solas que se hacen las mártires?» Esa frase cargada de desprecio no me sorprendió. Me dolió, sí, no por inesperada, sino porque confirmaba lo que intuí. Su visión de mí no contemplaba respeto, solo utilidad. «Voy a vivir en calma», contesté en un lugar donde nadie pudiera observarme, como si fuera una molestia o un trámite sin resolver. Esteban trató de intervenir otra vez, diciendo: «Mamá, estamos dispuestos a hallar otra alternativa. Podemos compensarte o asistirte para que te mudes a un sitio mejor. Pero, por favor, no continúes con esto». Yo no necesitaba compensación ni auxilio. Lo que requería era ser vista y cuando ustedes decidieron ignorarme, tuve que enfrentarme a mí misma y me salvé.
Sofía comenzó a llorar con un llanto artificial y teatral, preguntando: «¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarnos? Siempre fuiste tan sensata. ¿Qué te ocurrió?». Entonces me levanté con un gesto que detuvo a ambos y fui hacia una caja que había traído conmigo. La puse sobre la mesa y dentro guardaba álbumes de fotos, cartas antiguas y dibujos de cuando éramos niños. Esto es todo lo que me quedó de ustedes. Si desean recordar lo que alguna vez fuimos, pueden llevárselo. Yo ya no puedo seguir manteniendo sola una historia que ustedes dejaron atrás. Esteban tomó una fotografía, la miró sin realmente verla y la puso nuevamente en su lugar. «No sé qué decir», murmuró. «Entonces, no digas nada». Respondí con tranquilidad. «Solo aprende a escuchar, porque esta vez, quien importa, soy yo». Sofía, no necesité convencerlo. Él vio lo que ustedes no supieron percibir. «Es solo un niño», dijo ella con desprecio. «Y aún así mostró más madurez que ustedes». Respondí sin vacilar. Esteban permaneció inmóvil. Entonces pensé: ya basta. No hay nada más que discutir. Probablemente para ustedes no, pero para mí existe un porvenir. Uno en el que puedo respirar sin temer ser ignorada. Sofía se acercó a la puerta y con voz cargada de rencor dijo: «Espero que estés satisfecha con lo que conseguiste». Respondí tranquilamente: «Estoy en paz. Y eso para mí vale más que cualquier herencia». Salieron sin despedirse. Cerraron la puerta más fuerte de lo necesario. Me quedé de pie unos minutos escuchando el eco del portazo. No lloré ni temblé. Me senté nuevamente, tomé la taza de té ya fría y la bebí con la calma de quien sabe que eligió el único camino posible. Afuera el sol empezaba a descender. El jardín de la nueva casa, pequeño pero vivo, se llenaba de sombras suaves. Me sentí ligera, libre, y por primera vez en mucho tiempo completa. Ya no era la madre complaciente ni la mujer borrada de las fotografías. Era yo, Beatriz, y eso al fin era suficiente. El domingo siguiente amaneció gris, con una lluvia fina que apenas se atrevía a mojar, como si el cielo dudara entre quedarse en silencio o llorar de una vez. Yo había descansado poco, no por angustia ni insomnio, sino por una especie de alerta interna que me mantenía despierta, como quien espera que algo suceda, aunque no sepa exactamente qué. Desayuné en silencio, viendo cómo las gotas corrían por el cristal de la ventana. Era una de esas mañanas en que se intuye que el mundo se va a mover con un poco más de fuerza que de costumbre. Como de costumbre, no me equivoqué cuando a las 11:20 sonó el timbre. Supe inmediatamente que eran ellos. No necesitaba mirar por la mirilla ni confirmar con las cámaras. Había algo en ese sonido, en la manera decidida pero controlada con que se presionó el timbre, que delataba la presencia de personas que llegaban no por afecto, sino por un motivo calculado. Abrí la puerta con la calma que había entrenado durante toda la semana. Sofía y Esteban estaban allí, impecables, vestidos de manera formal pero sin exagerar, como queriendo mostrar respeto sin parecer desesperados. La primera en hablar fue Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Podemos pasar? Asentí, no por cortesía, sino porque sabía que había llegado el momento de cerrar ese capítulo. Los hice entrar al salón y ofrecí algo por protocolo, aunque tenía claro que no venían a beber ni a charlar. Rechazaron el ofrecimiento y se sentaron uno frente al otro, como si hubieran practicado la postura y el tono de la conversación. Esteban empezó con una voz más suave que la última vez. Hemos estado pensando y creemos que todo esto se ha salido un poco de control. Quizás podríamos reconsiderar algunas cosas, hablar con la fundación, detener la venta, reorganizar. Me limité a escucharlo sin interrumpir ni mostrar reacción. Sabemos que te dolió la Navidad. Ahora lo entendemos y queremos arreglarlo.
Esta familia no puede continuar fragmentada. Eso no es bueno para nadie. Entonces Sofía intervino con un tono más directo. Mamá, tú siempre fuiste el pilar de esta casa y todavía lo eres, pero necesitamos que reconsideres la venta porque esa casa no es solamente un inmueble, sino que forma parte de nuestra historia. Y no me parece justo que decidas tú sola algo que afecta a todos. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas y los observé a ambos. ¿Quieren que detenga la venta? Ellos asintieron. Que cancele el contrato. Que regrese a la casa. Que actúe como si nada de esto hubiera ocurrido. Sofía se movió inquieta en el asiento, diciendo que quieren solucionarlo. Que regrese y empecemos de nuevo. No se puede empezar de nuevo, afirmé. Solo es posible continuar y yo ya seguí adelante. Ustedes vienen ahora solo porque han perdido el control. No por amor ni por respeto, sino porque entendieron que no pueden seguir usando lo que no les pertenece. Esteban se tensó, asegurando que eso no es justo. Sin levantar la voz, pregunté qué fue justo de lo que hicieron ustedes. Sacarme de la cena de Navidad, entrar a mi casa sin avisar, celebrar sin mí como si yo estuviera muerto. ¿Eso fue justo? Sofía apartó la vista, reconociendo que fue un error, que se dejaron llevar, pero que ahora intentan enmendarlo. No están aquí para enmendar, respondí. Están aquí para recuperar algo que ya no existe. Yo no soy un bien en disputa. No soy una propiedad emocional, y esa casa tampoco lo es. Entonces, ¿no vas a retroceder?, preguntó Esteban sin disfrazar su molestia. No, dije con firmeza. Esto terminó. Ustedes decidieron quién era prescindible y ahora viven con esa decisión. Yo también me tomé el derecho de decidir y no voy a cambiar de opinión. Sofía se levantó diciendo que esto va a destruirnos los aves, ¿verdad? No dije que esto nos liberaría de una falsedad que manteníamos por hábito. Ustedes no querían que estuviera cerca. Solo me necesitaban a su lado. Ahora que ya no estoy disponible, descubren que tampoco saben cómo amarme. Eso no es mi culpa. Hubo un largo silencio. Esteban bajó la mirada. Sofía se quedó de pie, temblando levemente. Por un momento pensé que lloraría, pero no. Simplemente se giró hacia la puerta y dijo: «Espero que esto te haga feliz». Respondí que no se trataba de felicidad, sino de dignidad, algo que ustedes olvidaron que yo tenía. Se fueron sin despedirse. Otra vez cerraron la puerta con más cuidado que la vez anterior, como si no supieran qué hacer con el peso que dejaban atrás. Me quedé sola en la sala, pero no me sentí sola, sino completa por primera vez en décadas. Había expresado lo que necesitaba sin adornos, sin excusas, sin miedo. No había vuelta atrás. Y eso fue lo más cercano a la libertad que he sentido en toda mi vida. Desde entonces no he vuelto allí a hablar con ellos. No porque los odie ni quiera castigarlos, sino porque aprendí que el silencio también puede ser un límite, uno que protege, que enseña, que sana. Ha pasado un mes desde aquel último encuentro. En mi nuevo hogar, las palabras que intercambiamos aún suenan en mi memoria como ecos en una sala vacía. Pero ya no las escucho con dolor, sino con la tranquilidad de quien entiende que no todo puede salvarse y que a veces eso está bien. Es más honorable abandonar aquello que ya está quebrado. Me he habituado a los silencios distintos de este lugar, a los nuevos sonidos que marcan el compás de una existencia que se escribe desde otra página, sin la presión de reproducir viejos guiones. Aquí el reloj avanza más lentamente, no porque el tiempo haya cambiado su ritmo, sino porque ya no lo evalúo según visitas prometidas ni llamadas que no llegan. Lo mido en pasos pausados por el parque cercano, en charlas breves pero llenas de calidez,
con la señora del Costco, en los libros que retomo sin interrupciones y en las horas dedicadas a estar conmigo sin sentirme sola. Mi apartamento es pequeño, pero suficiente. No posee las molduras de la antigua casa ni los muebles heredados, pero cuenta con algo más valioso: espacio para respirar. He colocado algunas fotografías en una repisa discreta. Pocas, solo aquellas que me recuerdan quién era antes de transformarme en sombra dentro de mi propia casa. En la pared he colgado el bordado que mi madre me enseñó a hacer cuando era niña, y cada vez que lo observo, siento que de alguna manera ella también está conmigo en este cierre de ciclo. He retomado la escritura en mis cuadernos, pequeñas memorias y reflexiones. Nada ambicioso, pero profundamente sincero. Y cada palabra escrita me devuelve un poco más de mí, como si el lenguaje me reconstruyera desde dentro. La casa de San Rafael fue entregada oficialmente a la fundación hace 2 semanas y ya se iniciaron los trabajos de restauración. Adecuaron el lugar retirando los muebles inservibles y restauraron el suelo de madera que Ernesto siempre valoraba mucho. Anunciaron que el espacio se transformará en una biblioteca comunitaria y un centro de lectura destinado a las personas mayores. No pude evitar imaginarme sentada en el viejo comedor, convertido ahora en una sala de lectura, rodeada de otras mujeres de cabello canoso, hojeando libros con voz baja y respetuosa. Me conmovió pensar que en ese sitio donde tantas veces me sentí invisible, otros encontrarán un espacio para sentirse reconocidos. Es una justicia discreta, pero muy significativa. La historia de esa casa continuará, aunque con nuevos protagonistas, diferentes nombres y voces, que darán vida otra vez a las habitaciones con un propósito. Hace algunos días recibí una carta de Lucas. Un sobre blanco sencillo sin decoraciones, con su letra ya más segura que la de un joven adolescente. Dentro, una hoja escrita cuidadosamente a mano, sin errores ni correcciones visibles, donde me contaba que había terminado su proyecto escolar, titulado La mujer que sostuvo una casa. Comentó que el maestro se emocionó al leerlo y le pidió autorización para compartirlo con otros alumnos. Además, varios compañeros se acercaron a Lucas después para preguntarle más sobre mí. No sabía que mi abuela era una heroína silenciosa. Escribió al final. Leí esa frase varias veces, dejando que cada palabra me envolviera como un abrigo hecho especialmente para mí. Nunca necesité premios ni discursos, pero esa línea escrita por un joven significó más que cualquier reconocimiento. El reconocimiento más profundo que he recibido fue de mi nieto, quien aprendió a mirar más allá de la versión oficial de nuestra historia familiar. Durante toda mi vida, la carta siempre tenía una pequeña fotografía. En ella, Lucas aparecía sentado en el porche de la antigua casa, que ahora ya no tenía rejas, con libros apilados a su lado y una expresión serena. Detrás de él, en la pared recién pintada, estaba colgado un cartel que decía «Biblioteca Beatriz Montemayor». No sabía si aquello era una broma, un símbolo o una decisión real de la fundación. Pero lloré igual, no por nostalgia, sino por gratitud. Al final, algo de mí permaneció allí, no como una estatua ni como un nombre en una placa, sino como una semilla plantada en tierra fértil. No lo consideraría redención, ni venganza, ni siquiera justicia, sino verdad, y esa verdad, aunque tardó en llegar, ha sido mi mejor compañía. Ahora los días transcurren con calma. Algunas tardes camino hacia la biblioteca nueva, no para entrar porque todavía no me atrevo, sino para contemplarla desde afuera, observar cómo las personas entran, se sientan y cómo el lugar vive sin mí. Aunque en esos momentos me haga sentir recordado, en esos instantes no guardo resentimiento hacia Sofía ni hacia Esteban. Pienso en ellos como quienes fueron y quizás aún pueden ser.
Si alguna vez deciden mirar con sinceridad, si alguna vez comprenden que no se puede edificar nada sobre el olvido sin que todo se derrumbe. No los espero, no los llamo, ni los busco. Pero si llegan, si alguna vez tocan a mi puerta, lo harán sin reproches ni exigencias. Solo con el anhelo de mirar y ser mirados, tal vez pueda abrirles mi mundo. No como una madre que perdona, sino como una mujer que se valora. Mientras tanto me basta, y no es poca cosa. He aprendido que la tranquilidad no proviene de los lazos que nos atan, sino de aquellos que nos sostienen. Y hoy yo me sostengo a mí misma con mi historia, con mi identidad, con mi hogar, transformado en faro, con mi nieto convertido en testigo, con mi voz recuperada, Beatriz Montemayor, viuda, madre bibliotecaria, mujer y ya no invisible.